Vamos ahora a leer el texto de la palabra para hoy, el Salmo 33. Salmo 33. Bien. Pues dice así la palabra del Señor: Alegraos, los justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él mandó, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén, y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues vemos este Salmo 33, lo acabamos de leer. Podemos discernir pues que en el libro de los Salmos hay un orden, El Salmo 32 estamos hablando de la bienaventuranza aquel a quien Dios no imputa iniquidad. Y concluía el Salmo, fijémonos el versículo 11, Salmo 32, 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Pues así comienza el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. Alegraos, oh justos, en Jehová. Es, por lo tanto, otro salmo de júbilo, otro salmo de alabanza, alegre, de alegría al Señor. Y si el Salmo 32 es, pues sobre todo por la idea del perdón misericordioso de los pecados, pues mediando el arrepentimiento, mediando la confesión, como vimos, el reconocer las faltas y no ocultarlos, pues aquí es una alabanza a Dios por ser Dios, porque Él es verdaderamente Dios y porque Él es nuestro Dios, del creyente, pero también del cuerpo, del grupo, de la comunidad, de la iglesia. Una alabanza porque Él es Dios, no un ídolo. No un ídolo como las imaginaciones de los hombres, sino verdaderamente Dios, y Él es nuestro Dios. Y es, por lo tanto, el cumplimiento de las promesas, de la promesa fundamental del pacto de la gracia. Yo seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
mediando el perdón que hemos visto, Salmo 32, pues Dios es a nosotros por Dios y nosotros por pueblo. Y esto marca toda la diferencia entre nosotros y el resto de los hombres, entre nosotros y el resto de las naciones. Bien, pues fijémonos que este salmo también pues está, podemos discernir aquí también distintas estrofas, y comienza la primera del versículo del 1 al 3 con este llamamiento a la alabanza. Ya hemos dicho: alegraos, oh justos, en Jehová. Y en los íntegros es hermosa la alabanza, y en los versículos siguientes 2 y 3 se nos está describiendo esta alabanza, de hacerlo con júbilo, de hacerlo pues de corazón, sí, en alta voz, no pues en el secreto de nuestro corazón, ¿no?, sino también de una manera pública, que la gente se entere. Y pues vemos que en el versículo 2 y 3 está haciendo referencia también a hacerlo con instrumentos musicales. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Y bueno, pues el versículo 3 está hablando de hacerlo bien, hacerlo que sea algo suave, que sea hermoso, esta alabanza a Dios. Entonces vemos, esto es algo lo que sucede en el marco de los cultos de la congregación a Dios. Y bueno, pues entonces cuando leemos esto siempre se suscita, se plantea la cuestión, ¿no?, recurrente. Bueno, vemos aquí en este salmo se nos está haciendo esta invitación a alabar a Dios con instrumentos de música. Entonces, bien, ¿cuál es el problema? Dirán, de que en los cultos públicos se utilicen los instrumentos musicales. Si están en los salmos, si está en el Salmo 150, en otros lugares de los salmos también, ¿no?, de utilizar instrumentos musicales bíblicos, por lo tanto. Y bueno, pues, ¿qué se puede decir a esto? Pues evidentemente que los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento era bíblico, era ordenado por Dios, pero que en el Nuevo Testamento no lo vemos ordenado por Dios para nosotros. Porque el culto nuestro en el Nuevo Testamento y el culto del Antiguo Testamento tiene cosas parecidas, ¿no? Estamos adorando a Dios, al mismo Dios, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental, que es que en el Antiguo Testamento, y lo que se nos dice aquí en los Salmos, lo que leemos aquí en los Salmos, era el culto en el templo de Jerusalén. En el Antiguo Testamento no vemos la regulaciones del culto en la sinagoga. Esto tiene que ver, por lo tanto, del culto en Jerusalén, en el templo, para lo cual David, por inspiración de Dios, ordenó pues la orden de los músicos, como también de los cantores, etcétera, etcétera. Así, por lo tanto, vemos que formando parte del culto del templo, los instrumentos musicales era parte, por lo tanto, de las sombras del Antiguo Testamento, que tienen cumplimiento en Cristo y que, por lo tanto, nosotros no tenemos que observar más. De igual manera que no hemos de estar observando ofrecer incienso, ¿no?, en nuestras reuniones. O pues también hacer sacrificios de animales, ¿verdad que no? Todo esto ha sido cumplido en Cristo. Y bueno, aunque si bien es cierto que la Iglesia romana pues todavía está con el incienso y bueno, pues los sacrificios, lo que ellos llaman la Eucaristía, ellos lo consideran como un sacrificio verdadero, ¿no? Pero realmente es una equivocación grande, importante. Esto ha sido pues cumplido en Cristo, las sombras, tenemos la plenitud. Y lo que
había sido dado ordenado por Dios en el Antiguo Testamento como una ayuda para la adoración en el Nuevo Testamento. Los creyentes que hemos recibido, por lo tanto, con mayor plenitud el Espíritu Santo, que tenemos mayor revelación de Dios, por lo tanto, pues no nos es necesario esta ayuda de los instrumentos musicales para movernos a la adoración, porque es algo que por el Espíritu Santo nosotros ya lo podemos hacer de una mayor manera. Así, en todo caso, ha de ser nuestra adoración cantando los salmos de la Biblia, cantándolos sin acompañamiento musical, como si fuese pues un acompañamiento de música melodiosa, a veces como si fuese una orquesta sinfónica que está detrás nuestro. Es lo que nuestro corazón ha de sentir y cómo hemos de cantar y ofrecérselo al Señor. Bien, pues esto en cuanto decíamos la primera estrofa, este llamamiento, invitación a la alabanza. Vemos entonces el versículo 4 y 5, el motivo principal, ¿no? Alegraos, oh justos, en Jehová. Pues fijémonos que versículo 4 y 5, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad, o también se podría decir con verdad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La palabra de Jehová y su obra. Se alaba a Dios por la palabra de Dios y por su obra. Y esta palabra es recta. Y esta obra es hecha con fidelidad, con verdad. Y pues Él ama la justicia y juicio porque Él es justo. Y de la misericordia de Dios, de su fidelidad, de la fidelidad y el amor de pacto, está llena toda la tierra. Se está, por lo tanto, dando los motivos de la adoración. Su palabra, que es recta y justa. Y esto nos lleva a Dios. Él es recto y Él es justo y fiel y misericordioso. La palabra de Dios es como Dios mismo. No podía ser de otra manera porque Él habla. Es su palabra, la palabra que Él ha dicho, que Él ha inspirado. Muestra, por lo tanto, cómo es Dios. Los atributos de la palabra también muestran los atributos del ser de Dios. Y vemos de la misericordia de Jehová, de su fidelidad, de su amor de pacto, está llena toda la tierra. Se manifiesta, por lo tanto, en todas sus obras de la providencia. Y a continuación los versículos del 6 al 9 nos encontramos con la obra primera de Dios, que es maravillosa, que podemos estar meditando, pensando en ella, y vamos a encontrar infinitos motivos para el asombro y para la adoración a Dios, que es la de la creación. Versículos 6 al 9 es la obra de la creación. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos, las estrellas, planetas, etcétera, etcétera, por el aliento de su boca. No es que sea el universo una emanación de Dios, como si sea una parte de su ser, sino que está hablando de que fueron creados, como dice, por la palabra de Dios, que Él mandó y existió. Como dice el versículo 9, Él dijo y fue hecho. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Solamente tuvo que decirlo, y así de omnipotente y todopoderoso es su palabra, y es por tanto Dios, la palabra todopoderosa del Dios todopoderoso, pues creó todas las cosas. Y describe también la obra de la creación que vemos en Génesis 1, muy resumida en el versículo 7, cuando dice, Él junta con las aguas del mar y pone en depósito en los abismos, refiriéndose por lo tanto a la obra de la creación de los mares, de las aguas de los mares, cuando dijo que se reúnan todas las aguas en un lugar y aparezca la tierra seca. Bien, pues vemos
esto nos lleva a este llamamiento a que tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. El temor de Dios, el temor de Dios, que es este gran olvidado de nuestra época, e incluido pues entre creyentes e iglesias. El temor, pues, que es la reacción de pensar, de estar delante de Él, en la presencia de Él, del Dios, por lo tanto, todopoderoso, que lo ha creado todo, del Dios exaltado, del Dios santo, y del Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Allí donde vayamos estaremos en su presencia, y este sentimiento nos infunde ese temor reverencial y aún temor pues de infringir sus mandamientos y de esta manera provocarlo a ira. Temor que es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, las obras de Dios, comenzando por la creación, y el versículo 10 y 11 nos habla de la obra de la providencia. La creación pues fue una obra maravillosa de Dios, pero no es que la creación desde entonces va por sí misma, va ella sola. Es Dios que la acompaña, es Dios quien opera en todas las cosas según su voluntad, es Dios que cumple por lo tanto su voluntad en todas las cosas, es Dios que está llevando todas las cosas, ¿no? Es por eso que en Hechos capítulo 14 dice que en Él existimos, nos movemos y somos. Estar no es que estamos en Dios en un sentido panteísta, ¿no? De que todo es Dios, sino que Dios está actuando, Dios está, por así decirlo, sosteniendo todas las cosas, como dice Hebreos 1, por la palabra de su poder. Y esas palabras está hablando de Jesucristo, sentado a la diestra de Dios Padre, por lo tanto, de su divinidad. Bien, pues vemos la providencia de Dios, que, como la presenta estos versículos, Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. Vemos el plan, el propósito de ¿qué? De los hombres, de las naciones. Y dice que Dios lo frustra, Dios obra, Dios actúa, providencia, frustrando esos planes. Sin embargo, vemos su plan, su propósito, su decreto, nunca se va a frustrar, nunca pues se va a hacer nulo. Dice, permanecerá para siempre, versículo 11, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Este actuar de hoy de Dios en la providencia está basado en ¿qué? En su propósito, en su decreto, en el plan que Él ha establecido. Y como es inmutable y Él es todopoderoso, se va a cumplir invariablemente. Por lo tanto, decreto, el decreto de Dios, el decreto de Dios. Así pues, estas dos obras rectas, justas, con verdad, con fidelidad, con misericordia de Dios, la creación y la providencia. Y bien, pues esto es las características por excelencia de la idea del Dios soberano. Esto es el teísmo con T de la Biblia. La creencia en el Dios creador y en el Dios de la providencia. Esto es el teísmo con T. La creencia, la fe en el Dios creador, Dios soberano, todopoderoso, que lleva todas las cosas según su propósito. Aquellos que no creen que Dios sea soberano, o aquellos que no creen que Dios lleve todas las cosas según su voluntad, aquellos que se imaginan un Dios débil, un Dios que va cambiando, ¿verdad?, de opinión, un Dios que va cambiando con el mundo, que evoluciona. Aquellos que no creen en la creación, en un Dios creador. ¿En qué Dios creen? ¿En qué Dios creen? ¿Cuál es el Dios de aquellos que no creen en el Dios creador? ¿Cuál es el Dios de aquellos que no creen en el Dios soberano?
no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que leemos en este Salmo. No es el Dios que leemos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. No es el Dios de la Biblia. Si no es el Dios de la Biblia, si no es el Dios creador, ¿qué Dios es? Pues es el universo deificado, el universo divinizado, es el panteísmo. Y sí, entonces en ese sentido sí que, bueno, pues Dios no ha creado todas las cosas porque todas las cosas siempre han estado ahí. Dios no es el soberano porque a fin de cuentas todas las cosas es Dios, ¿verdad? Y puede decir que de igual manera que Dios es débil porque ¿qué sentido tiene? Yo también, dicen, soy una parte de Dios, ¿no? Por lo tanto, todo es Dios, nada tiene sentido. Entonces, aquellos que no creen en el Dios de la Biblia, creador, soberano, redentor también, bueno, pues entonces acabarán sin duda adorando a fuentes en el campo. Es que me encanta adorar la naturaleza, a vacas en la India, ¿verdad? Es que no hay que utilizarlo para paliar el hambre, pues a rábanos en el campo, en la huerta, a lo que les dé la gana, al cantar del ruiseñor en el campo. A fin de cuentas, pues vemos, acabarán dando la adoración a criaturas en vez del Creador, a cuadrúpedos, a reptiles, como dice Romanos 1, con lo cual cambiarán la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cosas corruptibles de la creación, y profesando ser sabios, se volverán necios, y Dios les va a entregar a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Como dice Romanos capítulo 1, estando llenos y atestados de toda maldad, habiéndose pervertido en su propia mente. ¿Por qué? Porque no reconocieron al Dios que tienen siempre delante. ¿Por qué? Porque siempre tienen delante su obra de creación y de providencia, y por ella deberían de reconocer a Dios para adorarlo. No lo hacen. Grave error. Terrible error, porque los que lo hacen, los que lo hacemos, somos bienaventurados. Ellos serían bienaventurados si lo hiciesen. Es lo que nos dice el versículo 12, ¿verdad? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para heredad para sí. Si nosotros creemos en Él, es porque Él nos escogió, no porque nosotros hayamos sido mejores que los demás, sino porque Él nos escogió para que seamos su heredad. Pues somos bienaventurados. La nación cuyo Dios es Jehová. Pero fijémonos que no hay nación, no hay grupo humano que esté sin Dios. Toda nación, todo grupo humano, toda familia, todo pueblo, todo país, toda cultura tiene su Dios. Es imposible que los hombres estén sin Dios en el mundo. Imposible. O, mejor dicho, sin un Dios. Al quien crean, al quien sirven, al quien adoren, a que todo esté en función de ello. Nuestras naciones, en Europa, en América, pues por el pasado, digamos, cristiano, 2000 años, ¿no? Pues han conocido la revelación de Dios y bueno, al menos formalmente, al menos nominalmente, han tenido por lo menos a Dios como el supremo ser de los países, ¿no? Al menos, digo, formalmente, nominalmente, ya no es el caso. Ya no es el caso ni en España, ni en Europa, ni en América, ni siquiera en Estados Unidos, que nos decían, este es el país evangélico, etcétera, etcétera, ni en Australia, en los países de tradición protestante. En ningún país la nación pues reconoce al Dios de la Biblia como su Dios. Pero esto no significa que estén sin Dios. Mirando entonces nuestro país, ¿cuál es el Dios de nuestra nación? ¿Cuál es el Dios de nuestro país? En lo que todo el mundo está de acuerdo, en lo que, como veíamos esta mañana, conforma el consenso generalizado de todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios?
el humanismo. Todas las cosas giran en torno a que el hombre es lo supremo. El valor supremo es el hombre y el humanismo, y no hay nada por encima, más allá de ahí. Y todo está supeditado al hombre y sus supuestos derechos. Porque hemos de hablar de derechos de las obligaciones que tienen para con Dios, ¿verdad? Porque Dios es creador y providente, soberano. Bien, pues vemos. Este es el Dios de otra nación. En vez de lo que dice el Salmo 8, en vez de decir, ¿qué es el hombre? Oh Señor, para que de él tengas memoria, para que tú pienses en él. Los hombres de nuestra generación dicen, en nuestro país, dice, ¿quién es Dios para que yo piense en él? Ese es, por lo tanto, el Dios de nuestro país. Ese es el Dios de las naciones que antiguamente eran, entre comillas, cristianas. Pues han pasado a servir y adorar directamente, explícitamente, a una construcción imaginaria en su cabeza que es el hombre, con mayúsculas. Bueno, pues al hacerlo se pierden la bienaventuranza del que habla este salmo. Y es lo que nos viene y nos habla a continuación. Y vemos que a partir del versículo 12 llega esa bienaventuranza que veremos es doble, pero lo hace, pues, por así decirlo, siguiendo un recorrido. Porque a partir del versículo 13 está hablando de que Dios desde los cielos miró a todos los hijos de los hombres y pues desde el lugar de su morada pues vio, contempló pues todo lo que está sobre la tierra, está atento, ¿verdad? Él formó el corazón de todos ellos y está atento a lo que ellos hacen. Y después parece como que da otro salto y que está hablando de otro asunto y dice, el rey no se salva por su fuerza, ni el valiente escapa por su mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Son palabras que también hemos visto esta mañana, hemos cantado el Salmo 147, el versículo 10 también, pues tienen también un eco de todo esto, lo podemos mirar, recordar, lo hemos estado cantando, pues decía esta mañana, veremos el versículo 10 cuando dice, no se deleita Dios en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que lo temen y en los que esperan en su misericordia. Pues igual aquí está hablando que el valiente no se escapa por su mucha fuerza, ni el rey se escapa por su mucho ejército, sino, vemos el versículo 18, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Versículo 18, exactamente igual que en el versículo 11, se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Y aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Por qué? Porque el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué cambio hace? Eso, entre comillas, ¿para qué sirve? Pues vemos, versículo 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Por eso Dios es todopoderoso, porque Dios puede hacer que en las mayores calamidades que pueda existir a sus hijos nunca les falte lo necesario, darles vida en tiempo de hambre, darles su protección. Porque ese Dios soberano que dirige todas las cosas de la tierra, ese Dios todopoderoso de la providencia, tiene una providencia especial y un cuidado particular sobre aquellos que lo temen y sobre aquellos que esperan sobre su misericordia. Tiene un cuidado especial, tiene los ojos puestos sobre ellos, como vimos en Salmo 32. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Para qué? Por lo tanto, pues, para protegerlo, para guardarlo, para en el día de la calamidad, si ellos claman a Él, Dios responda desde los cielos.
Fijémonos la diferencia que esto hace de tener a Dios y de no tenerlo. Esa es la bienaventuranza, de que Dios va a estar por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el que nos hará frente? No por nuestra fuerza, ni por nuestra agilidad, ni por nada nuestro, porque Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. No quieren reconocer a Dios, no lo quieren servir. Sirven pues a un muñeco que se ha formado en su imaginación, a un hombre que no tiene rostro, que una construcción mental, una abstracción que dicen el hombre, la humanidad, sus derechos, etcétera, etcétera. Bien, continúa por ahí si te parece bien. Nosotros continuaremos creyendo y sirviendo a Dios. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo, nuestra protección es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Estaremos gozosos, no estaremos tristes, ni estaremos deprimidos, ni estaremos mucho menos abatidos, porque el Señor va a dar alegría a nuestro corazón mayor que en la de los impíos cuando abundan en bienes, por tener la presencia de Dios brillando sobre nosotros y nuestras casas. ¿Queréis continuar así? Bien, adelante. Estáis en un camino que va a acabar en un camino de perdición, sin remedio alguno. Sin embargo, nosotros tenemos a Dios por Dios y su misericordia sobre nosotros. Y según la promesa de su pacto sobre nuestra casa, hasta 1000 generaciones. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Como siempre, pues, los salmos acaban con la perspectiva comunitaria. Siempre se habla en primera persona, pero esto no es para que sea esto algo individualista. Siempre acaba con el nosotros. Nosotros, el pueblo de Dios, que cree, que teme a Dios, que espera en Él, en su misericordia, vamos a tener su presencia, vamos a tener, por lo tanto, su ayuda, su protección. Jesucristo es el sí y el amén de todas las promesas, es el mediador del nuevo pacto, y ha hecho esto, fiel, firme, seguro, inamovible para todos aquellos que creen verdaderamente en Él y que son su pueblo. Por lo tanto, vemos aquí nada hay que temer. Los que no lo quieren hacer, pues hemos dicho, bueno, pues adelante. Pero sí que es cierto que tendrían que deponer esta enemistad, dejar de servir a ese ídolo abominable que no se llama ni pues Baal, ni Marduk, ni Asera, sino se llama el hombre con mayúscula abstracto del humanismo, el cual no es Dios sino siervo, no ha de ser Dios sino siervo del único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres que pertenecieron, que estuvieron pues en la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas igual en esencia e igualmente dignas de todo honor y de toda gloria. Pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la bendita Trinidad, sea toda la gloria y todo el honor. Amén. Señor, bendiga su santa palabra.